Pues muy buenos días, hermanos. He visto que Felipe ha creado expectación y a la vez es un gozo poder estar con vosotros alabando al Señor y una vez más se confirma aquello de que la Iglesia no es virtual, sino que la Iglesia es presencial. Y cuando estamos juntos, allí está el Señor con nosotros y bendiciendo y a la vez ministrando por medio de su Santo Espíritu y ahora también a través de su palabra. ¿Quieres vender agua azucarada el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Esta es probablemente una de las frases más legendarias pronunciadas por Steve Jobs. Se la hizo al entonces director ejecutivo de Pepsi en 1983. Apple necesitaba un director ejecutivo con experiencia y Jobs eligió a este hombre para tomar las riendas de la compañía y convertirlas en una de las más potentes, produciendo, como todos sabemos, equipos electrónicos. Y aunque toda esta revolución es indudable, esta revolución tecnológica ha cambiado en cierta manera nuestro estilo de vida y también nuestra manera de relacionarnos, dicta mucho de parecerse a la gran comisión que Jesús nos encargó a cada uno de aquellos que somos sus discípulos y que le encargó, como hemos leído en Mateo capítulo 28, después de la resurrección y justo antes de su ascensión al cielo. Un encargo que puso literalmente al mundo conocido patas arriba. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente se decía de los cristianos estos que vienen a trastornar, a trastocar el mundo. Quisiera que en esta mañana pudiésemos reflexionar juntos en estos últimos versículos de Mateo 28. Vamos a leer de nuevo los versículos 16 al 20. Dice que Jesús se acercó y les habló diciendo, estaban allí sus discípulos, y dice que les dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Tres cosas están muy claras y se desprenden de este pasaje. En primer lugar, la misión que Cristo encomendó a la Iglesia y a sus discípulos es hacer discípulos. No simplemente creyentes, no simplemente a personas que creen en Dios y que tienen una fe común y que se reúnen de vez en cuando en un lugar determinado. Y mucho menos nos animó a que hiciéramos prosélitos o simplemente evangélicos. La misión que Cristo encomendó a la Iglesia es hacer discípulos, siendo nosotros discípulos. Y aunque en el pasaje aquí aparecen dos imperativos, id y haced, en el original es solo uno, haced discípulos. La misión cristiana es bien clara,
predicar el Evangelio por todo el mundo y a todo el mundo para que vengan a ser seguidores de Jesús, discípulos, aprendices, modelos de aquel que es realmente el Maestro Supremo. En segundo lugar, lo que vemos aquí es que esta misión, esa misión que nos encargó el Señor, descansa en la visión de la autoridad suprema de Jesús ante todo lo creado. La visión de su autoridad define y sustenta la misión cristiana. La gran comisión no empieza en el versículo 19, sino en el versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ya que toda autoridad me ha sido dada, por tanto, entonces sí, id y hacer discípulos. Jesús tiene el derecho, la potestad de hacer y de ordenar lo que quiera en todo el universo. Y la tercera cosa es la seguridad de su promesa. Esta seguridad en la promesa de que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo es la garantía de que también lo que nos moverá o nos permitirá salir de nuestra zona de confort y de seguridad solo será justamente esta promesa de que el Señor está con nosotros. Es una promesa inquebrantable que no caduca, que no tiene fecha de cancelación. Dice que todos los días, los días buenos y los días malos, los días donde brille el sol y los días donde se pongan muchas nubes delante de ese sol, todos los días hasta el fin del mundo. Por consiguiente, es sobre la base de la visión de la autoridad de Cristo y de la seguridad de su promesa que debemos y podemos hacer discípulos. Y yo me pregunto, ¿los estamos haciendo? ¿Cuántos discípulos has hecho en este año 2021? ¿Cuántos discípulos hiciste en el tiempo de la pandemia? En el 2020. Porque había mucha gente que realmente necesitaba esperanza y un Dios en el mundo. Por ello, hermanos, necesitamos visión para hacer la misión. Antes de hablar de cómo hacer la misión, debemos preguntarnos si tenemos esa visión. La razón de ser es el hacer. Si yo digo ser una cosa, yo debo demostrarlo no solamente con mis palabras, sino también con mis hechos. Porque no nos engañemos. Hacemos lo que somos. Y no vayamos a hacer discípulos sin serlo nosotros antes. Sería una incongruencia, ¿verdad? Tenemos en nuestros días una crisis en el discipulado. Nos faltan modelos en las iglesias. Nos faltan modelos en las familias. Nos faltan modelos en tantas y tantas cosas, pero especialmente nos faltan modelos de Jesús. Antes de seguir con este tema, hay un peligro aquí que me gustaría mencionar para evitar. Hay un axioma, es decir, un enunciado que solemos tener los predicadores, que dice lo siguiente: si quieres predicar de algo que la gente la deje abrumada y aplastada, predica de la oración y de la gran comisión.
Esto provocará un sentido profundo de culpa por lo poco que oramos y por lo poco que hacemos para la extensión del Evangelio en el mundo, en nuestro mundo. Yo no tengo esta intención de provocar sentimientos de culpa, de crear culpabilidad en cada uno de vosotros que me estáis oyendo en esta mañana, sino de fascinaros y apasionaros. No quiero que solo salgáis de aquí diciendo qué pecador soy. Y cuando a veces alguno me dice esto, bueno, me deja ahí como entre dos aguas. Yo no quiero que salgáis diciendo en esta mañana qué pecador soy, sino qué salvador tengo y qué encargo más alucinante he recibido de parte del Señor. Sentir una carga en nuestro corazón, sentir una amonestación de parte del Señor por la gran cantidad de personas que no conocen del amor de Dios y que están perdidas sin Cristo, creo que es bueno, que es necesario y yo diría incluso que es urgente. Pero sentirnos frustrados y derrotados de antemano creo que no es la motivación que el Señor quiere provocar en cada uno de nosotros, que quiere el Señor por su Espíritu provocar en su pueblo. Tener un sentido de culpa no es lo que nos va a motivar a salir y cumplir con la misión de Jesús de hacer discípulos. La culpabilidad no nos sacará de nuestra comodidad, de nuestro ensimismamiento. El combustible, la energía, el mejor incentivo que nos puede mover a realizar esta labor misionera es una profunda visión del poder, de la gloria y de la majestad de nuestro Señor y Salvador, bendito Salvador que es Cristo Jesús. El asombro de saber quién es Jesús. La admiración por la persona de Cristo, que lo eclipsa todo. Todos hablamos de lo que admiramos, ¿no es verdad? Todos continuamente estamos hablando de aquello que admiramos, que aquello que para nosotros es, bueno, importante. Lo único que puede mover a salir de nuestra zona de confort y de seguridad y de predicar el Evangelio a toda criatura es esta visión que tengamos de quién es Jesús y la seguridad de lo que Él nos ha prometido. Debemos salir motivados, hermanos. Y yo espero que sea así, con este asombro de quién es el Señor Jesucristo y qué encomienda tan grande tengo, qué encargo nos ha dejado el Señor, que ni los ángeles del cielo tienen este encargo. Los ángeles del cielo han sido encargados en muchas ocasiones de anunciar ciertas cosas muy importantes, como vamos a celebrar dentro de un mes. El tema de la anunciación, ¿verdad? De que María iba a tener un hijo por el Espíritu Santo y que iba a nacer. Eso fueron anunciados los ángeles. Pero el mayor anuncio de todos es el que tenemos nosotros. Es el que tienes tú si verdaderamente eres discípulo de Cristo. La suprema autoridad de Jesús es la que sustenta y define esta misión, esta gran comisión, que por desgracia, como dicen algunos, se ha convertido en la gran omisión por parte de su Iglesia. No podemos pasar en ningún momento al versículo 19 sin tener presente el versículo 18. Y por eso nos vamos a quedar hoy aquí. Y Jesús se acercó y les dijo, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús ha sido investido de toda autoridad, aquí abajo y allá arriba, en todo el universo.
Y no podemos quedarnos solo con el mandato de Cristo y olvidarnos de la declaración y de la promesa, de la presencia del Señor, de yo estoy con vosotros todos los días. Mira, citamos este texto y precisamente lo estábamos comentando, me lo estaba diciendo él antes de orar, Felipe. Me estaba comentando, mira, estábamos mi mujer y yo mirando estos textos de yo estoy con vosotros y tú me mandas la lectura y termina el versículo 20 de Mateo 28 precisamente así. Citamos mucho este versículo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Cristo nos dio este texto principalmente en el contexto de hacer discípulos. Claro que lo podemos aplicar a otros contextos. Y claro que hay otros versículos que van en la línea. Pero precisamente este está en el contexto de la Gran Comisión. La visión del Cristo resucitado no puede faltar en la predicación. Hermanos, nosotros predicamos a Cristo y a ese crucificado. Es un elemento vital para la evangelización y las misiones. Presentamos la cruz y enseñamos la tumba vacía, porque si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. La palabra que predicamos es la palabra de Cristo. Esta autoridad es global. Este es el primer incentivo para la Iglesia, hermanos. Toda potestad es dada al Hijo, a Jesús. El que tiene la autoridad es el Señor. Aunque el hombre parezca tenerla, es Él el que se le ha dado toda autoridad. ¿Sois conscientes de esto? Todo está subordinado a Jesús. No hay otro nombre como el de Jesús. No hay nada que no esté bajo su autoridad debido a la obra de Jesús, a esa obra perfecta, a ese consumado es. Dios le exaltó hasta lo sumo. Eso es lo que nos dice ese primer cántico que tenía la iglesia primitiva y que lo recoge Pablo escribiendo a la iglesia de Filipo allí en Filipenses 2. ¿Recordáis? El que dejó el cielo, el que dejó su trono, el que bajó a este mundo, el que tomó forma de siervo y el que estando en esa condición de siervo se entregó hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre, el nombre de Cristo, se doble toda rodilla. Toda rodilla un día se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor. Este era el anuncio que puso patas arriba al Imperio Romano. Jesús es el Señor. Tropezadero para unos, ¿recordáis al apóstol Pablo? Locura para otros, pero para nosotros, poder de Dios. Basada en esa autoridad, se nos envía al mundo. Cristo nos da autoridad a nosotros y nos promete su presencia. Es sobre la base de estas dos declaraciones que podemos aventurarnos a hacer discípulos. Decir a las personas que deben de cambiar su forma de pensar y su forma de vivir y convertirse en un verdadero discípulo de Jesús. No se trata de lo que nosotros opinamos, no, es de lo que Cristo dice. Cristo se levantó de entre los muertos y se le ha dado una autoridad absoluta sobre todas las cosas naturales y sobrenaturales, sobre ángeles, sobre principados, sobre potestades.
¿quién nos podrá entonces separar del amor de Dios? Romanos capítulo 8, ¿recordáis? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? ¿Angustia? ¿Tribulación? ¿Este problema que tienes? ¿Eso en el que muchas veces estás rayado o rayada? ¿Esto te podrá separar del amor de Dios? ¿Te podrá separar una crisis, una pandemia? Es sobre esta base de autoridad y la promesa de Jesús que debemos hacer discípulos. Esta es la visión trascendente y también inmanente. Es trascendente porque Jesucristo está en los cielos, sentado en el trono, en la gloria, con toda autoridad. Y a la vez Jesús está aquí con nosotros, donde 2 o 3 se congregan, y aquí hay mucho más de 2 o 3, y arriba también. Estamos cerca de Jesús, y Jesús está cerca de nosotros. ¿Tenemos esta visión para hacer la misión? ¿La tenemos presente, hermanos? ¿Has visto la hermosura de Jesús y la gloria de su obra? Si has visto esto, si has visto la gloriosa bendición de tener al Hijo de Dios presente, cercano, de tener incluso al Espíritu Santo morando en nuestro interior, ¿no es grande esto, hermanos? Jesús obedeció al Padre desde la cuna hasta la tumba, y al tercer día resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios, y ahora hay un hombre sentado a la diestra de Dios, el postrero Adán, a quien el Padre le ha conferido una autoridad superior a la de Adán. Perdió Adán el paraíso, pero ahora lo ha recuperado el nuevo Adán. Jesús de Nazaret, el Hijo de María, fue exaltado hasta lo sumo y ahora gobierna sobre todo como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Toda esta realidad es la que se encuentra detrás de Mateo, capítulo 28. Lo que Jesús nos está diciendo es que vayamos y prediquemos este evangelio porque yo soy el Señor del universo. Y yo estoy con vosotros en esta tarea. Y si Dios está con nosotros, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No habrá gobierno humano. ¿Me estás oyendo bien? ¿No te despistes? ¿Me estás oyendo? No habrá gobierno humano si Dios está por nosotros. No habrá gobierno humano. No puede detenernos en ningún momento esa predicación. No habrá religión en el mundo. No habrá filosofía, ni ideología, ni lobby que pueda cambiar eso. Toda potestad me ha sido dada, toda. Es la autoridad suprema de Jesús, la garantía del cumplimiento de la gran comisión, la visión de un Jesús resucitado y exaltado a los cielos. Podemos salir a proclamar ese glorioso y poderoso evangelio, hermanos. ¿Qué fue lo que les dio realmente a los esclavos allí en el imperio? Ahora se han descubierto precisamente gracias a lo que ocurrió en el Vesurio, en el año 73, creo que fue después de Cristo, lo que ocurrió en aquel lugar de Italia, en el sur de Italia, han podido descubrir de nuevo cómo se trataba a los esclavos. Y salía esta semana en varios periódicos, pues de nuevo a colación, cómo trataban a los esclavos. Y los esclavos eran como animales o incluso peor. No tenían ningún tipo de derecho.
abusaban a todos los niveles. Sin embargo, esa gente recibió el evangelio de la gracia de Dios. Y resulta esa gente que no era nada, que no significaba nada, que no tenía importancia para nadie, de repente se convirtieron en hijos e hijas de Dios. Y descubrieron a un Dios que tiene toda autoridad, a un Jesús que estaba sentado en el trono de la gracia de Dios y que ahora podía compadecerse de sus debilidades y podían venir a Él con total libertad. Aquello revolucionó sus vidas. Y eso es lo único que puede revolucionar las nuestras. La visión de un Jesús resucitado y exaltado a los cielos, que está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mira, durante 40 días, después de la resurrección y antes de la ascensión de Jesús, en Hechos 1:3 se nos dice que estuvo Jesús entre nosotros, en lo que era Israel o Palestina, y allí estuvo apareciéndose a varios discípulos. Tenemos el caso de algunos que aparecen en la Biblia, otros no sabemos. ¿Pero qué estuvo haciendo Jesús durante esos 40 días? ¿Os lo habéis preguntado? ¿Por qué se quedó 40 días? Pues yo lo tengo bien claro. Para crear esa visión en sus discípulos. Para confirmar incluso a su propia familia, a sus propios hermanos que no habían creído en Él, que Él era el Señor. Confirmar a aquellos primeros discípulos de su deidad y su identidad como verdadero Hijo de Dios. Hermanos, la suprema autoridad de Jesús y su presencia inquebrantable define y sustenta la gran comisión. La misión de Dios, la visión de Jesús como Señor fortalece y alienta a los discípulos en el cumplimiento de esta labor. Aquel que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra ha prometido estar con nosotros y estar con nosotros y por nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo importante. Dice John Stott, y quiero que lo escuchéis bien, él dice: el motivo más elevado para la obra misionera no es ni la obediencia a la gran comisión, por importante que ésta sea, ni el amor por los pecadores que se pierden, por fuerte que sea este incentivo, sobre todo cuando entendemos que la ira de Dios está sobre esa gente que no cree, sino sobre el celo fogoso y apasionado por la gloria de Cristo. Este es el motivo más elevado para la obra misionera y para la obediencia a Cristo. Si no lo tenemos esto claro, estamos errando, hermanos. Si tú no has comprendido esta doctrina, si tú no has visto al Cristo resucitado, si tú crees simplemente, en un Dios que creó el universo, que alguien tiene que regir todo esto, si solamente crees en ese Dios, estás errando. Porque no es cuestión de creer en una deidad, es cuestión de creer en la persona de Cristo Jesús como Señor y Salvador. La razón de no hacerlo como debemos, de no predicar el Evangelio, no es primeramente, como dice John Stott, por la falta de amor a los perdidos. Es por la falta de amor y de admiración a Jesús. ¿Me amas? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas a Pedro, aquel que lo había negado? ¿Me amas? Porque si me amas, apacienta mis corderos, sigue predicando mi evangelio.
¿Y cuántas veces tendríamos que hacer nosotros esta misma pregunta? ¿Realmente amamos al Señor? ¿Realmente el Señor lo admiramos hasta el punto de que me importa lo que tenga que pasar en esta tierra? Yo quiero seguir haciendo su voluntad. Y yo quiero realmente, como dice, no solamente haber sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esto es importante, porque es un mandamiento del Señor, sino a guardar todas las cosas que Él nos ha pedido que guardemos. Asombro por su vida y por la salvación tan grande que hemos recibido. Somos hijos de Dios. Qué privilegio, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado, dice el evangelista Juan. Mirad lo privilegiados que somos, que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Y todavía no se ha manifestado todo lo que un día seremos. Pero ahora sabemos que somos hijos de Dios. ¡Qué gloria, hermanos! ¡Qué maravilla! Vamos a terminar cantando un cántico que me gusta mucho. Y a veces lo cantamos de forma automática. Pero el cántico dice, Él es quien reina con poder, creador, su fama eterna es, su voz un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él, su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó, en Él encuentro sanidad, por siempre reinará, no hay nadie como Él. Ven, ven a adorar al que resucitó. La luz del mundo que nos rescató, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios, el vencedor, que a la diestra está ante el trono, montes caerán. No hay otro nombre igual. Y en su nombre pueden ser rotas cadenas. ¿Eres consciente de eso? Tú cuando miras el mundo, ¿qué haces? ¿Maldecir al mundo? ¿Simplemente criticar al mundo? ¿Simplemente ver la sociedad que tenemos? ¿No ves a la gente con compasión? Que lo que realmente necesitan es el Evangelio de Cristo, es ver al Cristo, aquel que fue muerto, pero que no se quedó en aquella cruz, sino que hoy está exaltado hasta lo sumo. Y que hoy tiene el poder para estar con nosotros allí donde estamos reunidos en su nombre. ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no compartimos el Evangelio con nuestros vecinos, con nuestros amigos? Bueno, quizás a lo mejor tenemos que volver al principio y preguntarnos si verdaderamente somos discípulos de Cristo. ¿O simplemente te has conformado con un estilo de vida religioso que no te va a salvar? Con un estilo de vida, sí, con cierta moral, con cierta forma de actuar, pero que tampoco te va a salvar. Hermanos, nadie nos puede parar ni callar cuando tenemos esta visión del Cristo resucitado, el que tiene toda autoridad en todo el universo. Cuando estamos admirados, asombrados y nos sentimos acompañados por Él. ¿Quién nos puede callar? ¿Quién nos puede callar cuando estamos locamente enamorados de esta persona que es Jesús? ¿Por qué esta pasividad? ¿Por qué este temor a los hombres? ¿Por qué muchas veces no compartimos el Evangelio? ¿Es que no nos damos cuenta que la gente necesita a Cristo? ¿Que la gente está en este mundo sin Dios y sin esperanza? Esto es lo que no debemos olvidar. ¿Quién nos envía? El Hijo eterno de Dios, el Rey de Reyes
y Señor de señores. Ese es el que nos dice toda autoridad ha sido dada a Él y solo a Él. Esta es la visión y esta será la motivación que nos impulsará de nuevo a ponernos en marcha. ¿Tienes temor ante la misión? ¿Qué te impide ser un verdadero discípulo de Jesús? ¿A qué estás esperando para volver a revolucionar tu vida con la visión del Cristo resucitado? Si Cristo sigue muerto en el madero, si Cristo simplemente es el portal de Belén, un niño indefenso allí, simplemente pues que nació y que se hizo como nosotros, entonces nuestro cristianismo dejará mucho que desear, porque nosotros predicamos a Cristo, a ese que fue muerto y sepultado, pero que al tercer día resucitó y que está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, mirando por su iglesia, pero que un día bajará a buscar a los redimidos, a aquellos que han sido verdaderos discípulos de Jesús. Y por eso nuestro cometido ahora, de aquí hasta que el Señor venga, y cuidado hermanos, el Señor viene pronto. Y no estoy profetizando bueno, sí, estoy diciendo que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y quien no es capaz de discernir los tiempos, es que a lo mejor tenemos un problema. Pero estamos aquí no para pasarlo bien, no para disfrutar de esta vida a tope. Estamos aquí con una encomienda bien clara de parte del Señor, si es que eres verdadero discípulo de Jesús. Porque no vayamos a hacer discípulos sin serlo nosotros antes. No, porque al final haremos lo que hacían los judíos, más prosélitos. Y como decía el mismo Jesús, vosotros hacéis a la gente peor de lo que era antes. Porque se cree lo que no es. Que el Señor nos ayude, por medio de esta palabra, por medio de este culto, a volver a replantearnos nuestro discipulado. Tenemos necesidad de modelos, de verdaderos discípulos de Jesús, de aquellos que realmente están dispuestos a pagar el precio por el Evangelio. Están dispuestos no a matar a nadie, como hacen otros, por defender su fe, sino que estamos dispuestos a morir por nuestra fe, si es necesario, porque esto es el ejemplo que nos dio el mismo Cristo y sus mismos discípulos. Hermanos, no tengas temor, no te amedrentes, no te dejes influenciar por este mundo, por la corriente de este mundo, por la manipulación de este mundo, por esos focos que a veces lo que quieren es hacernos muy pequeños y callarnos y taparnos la boca. Nosotros tenemos a Cristo con nosotros. Y si Cristo está con nosotros, ¿qué tempestad va a volcar nuestra barca? ¿Quién nos va a separar del amor de Dios? ¿Quién realmente podrá en algún momento quitarnos y borrarnos del libro de la vida? Porque no ha sido por nuestros méritos, ha sido por su pura y sola gracia, por su obra en la cruz. No fue gratis, pero Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar, para que hoy tú tomes también el lugar que te corresponde como verdadero discípulo de Cristo. Predica a Cristo, a tiempo y fuera de tiempo. Predica a Cristo. El tiempo es breve, es corto, la vida es muy corta. Y un día tendremos que dar cuentas de este encargo
que el Señor nos dejó. Bendito y alabado sea nuestro Dios, que a personas, hombres y mujeres tan débiles como lo somos nosotros, nos ha dado un encargo tan glorioso, tan magnífico y que realmente puede cambiar de verdad a las personas, cambiar sociedades y cambiar el mundo para su gloria y para su honra. Amén.